Capítulo 17. Hace unos igual cultos atrás me comprometí a compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Mencionaba de los profetas que Dios les hizo tratar con viudas. Y me comprometí a hablar en cuanto fuera posible. Y hoy quiero hablar de eso. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 10 en adelante. Pero vamos a orar. Así como están, vamos a orar. Padre, vengo a pedirte, Señor, que hables a nuestra vida, mi Dios amado. Vengo a pedirte que tu Espíritu Santo ministre, tu Espíritu Santo siga dando la continuación de tu palabra, de lo que tú vienes haciendo en cada hermana, cada familia, cada matrimonio, cada hogar que está aquí representado por ella, Señor. Que tu Espíritu Santo siga trayendo la confirmación o algo nuevo, como tú desees hacerlo, Señor. De igual manera, el hecho de escuchar tu palabra, ya esto es bendición para nosotros. Si solamente va a ser a través de tu palabra, pido en el nombre de Jesús que te glorifiques, Señor, y que a través de tu palabra podamos llevar la bendición que tú has planeado y programado para este día. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, hablando del profeta Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Quedémonos ahorita con el versículo 10. La Biblia nos dice que cuando el profeta Elías, capítulo 17, en los primeros versículos, aparece en la escena, aparece en un momento donde el rey estaba siendo visitado, estaba ocurriendo algo en el palacio, pero el profeta apareció en la escena y fue muy claro el mensaje que tenía. Si analizamos los primeros versículos, encontramos que Elías fue claro y dijo: por mi palabra no va a llover. La autoridad que tenía el profeta Elías era especial. Yo no quiero enfocarme ahorita sobre la autoridad y la unción del profeta Elías, porque el objetivo de la palabra de Dios para ustedes es otro. Estoy solamente recapitulando por la razón de que a partir de ahí se empezó a vivir una necesidad de agua en todo lo que era la región de Israel. Una situación de escasez. Pero pareciera que el profeta Elías era consentido de Dios, porque le dijo: mira, vete al arroyo, vete allá a estar, yo voy a mandar a los cuervos. Imagínate qué privilegio. No vas a trabajar, te va a llegar la carne. No vas a trabajar, te va a llegar el pan. No vas a trabajar, estás donde hay agua. No vas a trabajar, vas a estar bajo la sombra. Ahora sí, sin problema. Lo que Elías nunca se imaginó, que él también tenía que vivir el proceso de la sequía, de la necesidad. Igual eso sería bueno para un mensaje, pero no es el punto ahora. Porque cuando Elías empezó a vivir la necesidad del agua, la carencia, empezó a tener sed. La pregunta que yo quisiera hacerle es: ¿por qué Dios sí mandó a los cuervos con pan y con carne, pero por qué no mandó con agua? Yo quiero que se hagan esa pregunta. Si Dios estaba mandando pan, carne, ¿por qué no mandó agua también? Va a decir: pastores, que todavía no había agua embotellada. Pero Dios podía solucionar todo. A Dios le plació también secar las fuentes del arroyo para su siervo. Y esa parte quiero que quede ahí presente. Porque estando ahí en el arroyo, él empezó a vivir una situación muy, muy difícil. Situaciones que todos estamos expuestos, y aunque oremos, ayunemos, leamos la Biblia, tengamos una comunión con Dios constante y mejor que cualquier otra persona, eso no significa que no vamos a pasar por la prueba, por la necesidad. Eso no significa que en algún momento nos vamos a apretar los dedos y ¿qué voy a hacer? Eso no significa que en algún momento se nos va a ir el sueño: Señor, ¿y qué voy a hacer? No, siempre estaremos viviendo situaciones como otras personas. La diferencia es que tenemos un trato especial con Dios. Yo quiero que observen algo, porque la voz de Dios la siguió escuchando el profeta.
Y esto significa que en medio de tu proceso, de lo que tú vivas, tienes que mantener la línea abierta con Dios para cuando Dios hable tú puedas escuchar. Porque si no estás en esa línea abierta con Dios, cuando Dios hable no te vas a dar cuenta. He dicho esa historia que leí hace tiempo de un matrimonio que estaban peleados, se amaban, se querían, pero no se hablaban, todo lo escribían. Así es que él le dice una nota: por favor me despiertas a las 3, 4 de la mañana, voy a salir. Le dice ella por fin: ¿a las 3 o a las 4? A las 4 está bien. Lee todo por escrito. Cuando el hombre despierta a las 6:30, se le olvidó que no se hablaban. Le gritó a la mujer. La mujer se le queda viendo y le hace señas que checara su buró. En el buró estaba una nota que decía: son las 3:45 de la mañana. Esta historia fue cómica en su momento para mí, pero hay mucha realidad. Y lo uso porque hay personas que tienen comunión con Dios, pero llega el momento de la prueba y parece que culpan a Dios por lo que nos pasa. Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de buscar a Dios, dejamos de tener respeto y comunión a la palabra, de tal manera que nos desconectamos de Dios. Así es que aunque Dios nos está hablando, nosotros no estamos escuchando. Menciono esto del profeta Elías porque a pesar de todo él seguía escuchando a Dios. Hay algo que menciono y la Biblia lo dice, y lo menciono por esto, este es el punto de aquí. El profeta Eliseo, segundo después de Elías, doble porción de unción, doble autoridad. Este hombre vivió una situación espiritual, no como Elías. Pero dice la Biblia que el profeta Eliseo no escuchaba la voz de Dios al grado que tenían que hacer ruido, cantar. Yo me imagino a los sacerdotes, a los músicos, adorar a Dios para que entrara en ese éxtasis espiritual a ver si Dios hablaba. Eso nos dice la Biblia de la historia del profeta Eliseo. El profeta Eliseo sí perdió en un momento de su vida comunión con Dios. Es más, vivió aislado porque él, me imagino que no quería que lo consultaran más para hablar con Dios. Elías no, él estaba en comunión con Dios. Mantuvo la comunión con Dios y eso es algo bueno, porque dice la escritura que Dios le dijo al profeta: mira, ahora te tengo otro plan. Salte de aquí y vete a Sarepta. Ahí mora una mujer. No sé si ustedes se han puesto a analizar qué papel desempeña la mujer en la Biblia. Sería bueno que se pongan a investigar qué papel desempeña y que empezaran a leer la Biblia y empezaran solamente a marcar la parte que dice mamá, mujer, hija, ella. Nada más a marcar una parte así como una ceñita y después vuelven a recapitular los puros versículos y van a ver y van a aprender mucho acerca de ustedes a la luz de la Biblia. Esto va a ayudar muchísimo cuando yo lo hice, y eso que no soy mujer, pero yo quería aprender cuál es la figura de María, la madre de Jesús, teológicamente. Y me puse a buscar lo que significa mujer, madre, esposa, cualquier palabra que tuviera que ver con una mujer. Y me di cuenta que la mujer tiene un papel importante en la Biblia. Y le voy a decir solamente una de tantas que encontré. La mujer es tipo de la iglesia. La mujer es tipo de la iglesia cristiana. Es muy importante eso, pero volvamos a esto. Dice la Biblia que Dios le dijo: vete a Sarepta, ahí vas a estar un tiempo. Pero ahí es donde yo quiero que comencemos. ¿Qué significa Sarepta? ¿Mande? ¿Pero qué significa la palabra Sarepta, el nombre de Sarepta? ¿Saben cómo le he llamado a este mensaje? La vida en Sarepta. No la viuda de Sarepta, no. La vida en Sarepta. Sarepta tiene dos significados. Uno significa, déjenme ver para ser precisos, casa de fundición. ¿Qué es una casa de fundición? No sé si ustedes llegaron a saber de las fraguas, cómo se funde el fierro para hacer machetes, cuchillos, herramientas. Las fraguas eran una especie de horno donde metían fuego y le soplaban. Y había unas especies de sopladoras.
con cámaras de cuero para que aquel fierro estuviera al rojo vivo, y al rojo vivo le empezaban a dar figura. Así es como hacían las herramientas de fierro en la historia. Entonces, Sarepta significa el lugar donde se funde el fierro. Pero también tiene otro significado, por si este lo siente como muy fuerte, ustedes eligen cuál de las dos, en cuál de las dos Sareptas quieren vivir. El otro significado es lugar de pruebas constantes. ¿Con cuál nos quedamos? Porque por un lado el proceso del fuego nos quema, y por otro lado las pruebas constantes. No hay para dónde escoger. Dios le dijo al profeta: vas a entrar al proceso del fuego. Dios le estaba diciendo al profeta: vas a entrar al proceso de las pruebas. Pero lo que él no se imaginaba es que ya había una mujer viviendo en el fuego, había una mujer viviendo en el proceso de las pruebas. Por eso es que la Biblia dice que era una mujer viuda. ¿En dónde vivía esta mujer? En las pruebas, en el fuego. ¿En dónde estás viviendo tú? En las pruebas, en el fuego. En el desierto es justamente donde está Sarepta. ¿Se dan cuenta? Por eso quiero hablarles de esta mujer, de una mujer que perdió gran parte de su identidad. Al ser una mujer viuda, ¿qué le quedaba? Nada, porque la ley dice que a las viudas no les quedaba herencia, al menos que tuvieran un hijo varón. Pero es interesante de que esta mujer no tenía un hijo. El hijo que había ahí era el de la ama de casa, la sirvienta, la esclava. Era como hijo. Y por si fuera poco, después de un tiempo que estuvo el profeta Elías viviendo ahí, ese muchacho se muere. Así imagínense el proceso. Pero enfocémonos ahora sí en Sarepta, porque es ahí donde yo quiero basar mi mensaje, lo que Dios puso en mi corazón. Dice el versículo que esta mujer estaba ahí recogiendo leña. ¿Cuál es el trabajo de los levitas en el tabernáculo? Había dos trabajos. Uno, conseguir el aceite. Dos, la leña. La leña. No podía haber sacrificio en el tabernáculo sin leña. Y dice la Biblia que diario ellos tenían que ir a conseguir la leña. No es que tráetela para mañana y ya vas pasado mañana. No, Dios era muy específico. Diario van a ir. Diario. Solamente el viernes tienen que traerlo del sábado. Eso significa que Dios te está diciendo a ti que diario tienes que ir a buscar tu leña para tu fuego espiritual. Por eso es que el diario hay que orar. Por eso es que diario hay que aguantar, hay que soportar diario. Va a decir: pastor, ¿y hasta cuándo? Aquí viene lo maravilloso de este pasaje. Porque mientras el profeta no llegue a tu vida, mientras la palabra de Dios no llegue a tu vida, todo sigue sin una fecha de caducidad. Será eterno. Por eso es que Dios permite que venga la presencia de Dios ante ti. Por eso Dios permite que te va a visitar a través de alguien o a través de la palabra. Por eso es que viene el profeta y le dice a la mujer: mira, necesito algo. Pasemos al versículo siguiente. Dice: y yendo ella para traérsela, ¿qué le estaba pidiendo? Agua. ¿Cuál era la necesidad más urgente de todo el pueblo y todas las familias? ¿Qué es lo que esa mujer tenía necesidad? También de agua. Observa, le está pidiendo lo que más necesitan todos: agua. Esto nos habla de que Dios a ti te está pidiendo lo que más todos necesitan: tiempo. Tiempo. ¿Tienes tiempo? No tenemos tiempo. Todos vivimos con la carencia de tiempo. Muchas casas están desordenadas porque no se da tiempo, por el trabajo, por la cocina. Muchas veces no nos planchamos la ropa porque no nos da tiempo.
No cumplimos con nuestros deberes como madres, como hijas, vamos para allá, vamos para acá. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios a esta mujer? Lo que más necesitaba: agua, equivalente a tiempo. Quiero que tomes nota de esto por lo que Dios va a estar hablando a tu vida. Dice la Biblia, el versículo 11, ahora sí: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Otra vez le dice: préstame atención. Y le dijo: te ruego que me traigas también. No le preguntó: de casualidad tendrás por ahí una tortita, una tortilla, un pedacito de carne, pedacito de queso. No. Este hombre no le preguntó si tenía agua o no. Este hombre no le preguntó si tenía comida o no. Este hombre simplemente le dijo: dame y tráeme. Tampoco le dijo: si me permites yo voy, para que no la andes trayendo. Por cortesía, ¿no? Por lo menos acércate, que te la den más cerca. Pero dice: tráeme. Esto requiere esfuerzo. Dios puede visitarte a tu casa, Dios puede hablarte en tu casa, pero Dios dice: ven, ven, tráeme lo que yo te estoy pidiendo. Dame lo que te estoy pidiendo, dame tu tiempo, dame tu agua. Aunque sea tarde, aunque sea un rato, ven y dale a Dios lo que te está pidiendo. Dice el versículo 11: un bocado de pan, ¿en dónde la pidió? ¿Tantos detalles? Y digo detalles porque el profeta Elías fue muy preciso. Versículo 13, observen cómo es que tan preciso. Dice: haz una pequeña torta debajo de la ceniza. Hasta quería requisitos. O sea, no quiero el agua ahorita. No importa, tráemela después. Pero la quiero, es como decir, quiero un filete en un punto medio, que sea asadita, que venga en su jugo. Y pone una ensaladita con limoncito, su aguacatito. Oye, ¿qué más quieres? ¿Tantos requisitos pidió profeta? No eran los requisitos de un profeta, era la prueba de obediencia de Dios para una mujer que necesitaba salir de esa etapa del proceso. Repito, no eran las exigencias de un profeta, era la prueba de obediencia para Dios poder determinar un límite al proceso que esa mujer estaba viviendo en las pruebas. ¿Por qué Dios te está pidiendo tiempo para Él? ¿Por qué Dios te está diciendo: ven, ven, yo puedo ir a tu casa, pero te dice: ven, aquí yo quiero que tú me des con tu mano tu alabanza. Yo quiero que tú me des con tu mano tu adoración. Yo quiero que me des con tu mano, contigo, lo que yo te estoy pidiendo. Ese es parte del plan de Dios. Dios sabe que no tienes mucho tiempo, que tu marido, que tus hijos, que la responsabilidad, posiblemente que las deudas, que la circunstancia, que la enfermedad. Dios ya sabe lo que estás pasando. Pero Dios te está diciendo a través de este profeta Elías: dame lo que yo necesito. Pero también tú lo necesitas. Regresemos al versículo 12, porque aquí hay algo que es real. Dice el versículo 12: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Esta es una verdad. No tenemos todo como Dios nos pide que le adoremos, que le alabemos. No tenemos un corazón listo, dispuesto para adorarle. No tenemos el mejor momento de nuestra mente para decirle: Dios, te amo. Eso es verdad. No tenemos nuestro corazón dispuesto para hacer la adoración como Dios la pide. Esta mujer es muy sincera y le dice: solamente me queda un puñado de harina. ¿Qué diferencia hay? Vasija y tinaja. Porque dice: un puñado de harina tengo en la tinaja. ¿Por qué en la tinaja? Pues no había agua. La ocupó de almacén de harina. No podía almacenarla en algo más grande porque tampoco tenían harina ya. Así es que dijo: aprovecho la tinaja. Versículo 12 dice: y un poco de aceite. ¿Cuánto tenía de harina? ¿Cuántos kilos? No tenía ni un kilo. ¿Cuánto te queda a ti? No te queda lo suficiente.
¿Qué significa la harina? ¿Qué significa el aceite? Yo quiero primero decirte qué significa la vasija y qué significa la tinaja. La tinaja significa tu naturaleza, como tú eres, físicamente. La vasija significa lo que tú eres moralmente. Tiene que ver con tu naturaleza moral. El aceite simboliza presencia de Dios, unción de Dios, autoridad de Dios, respaldo de Dios. Pero ¿qué significará la harina? ¿Qué creen que significa la harina? ¿Mande? Tiene que ver con el pan. Y el pan tiene que ver con un proceso de Dios en nosotros. Ay, pastor, ¿todavía falta proceso? No, solamente falta que te cosas en el punto. Eso es lo que duele el fuego. Eso es, si sacamos un pan antes de tiempo y si lo dejamos de más, yo no quiero ni estar ni quemado ni crudo, yo quiero estar en el punto que Dios quiere. Pero la harina significa comunión con Dios. A ver, voy a poner en orden esto porque hay algo interesante en lo que estamos o vamos a leer. La harina significa comunión con Dios. ¿Se acuerdan de qué está hecho el pan de la mesa del Señor? De harina. Y la Biblia nos dice que cuando participamos del pan y del vino, tenemos comunión. No quiero hablar de la parte literal del pan, de la mesa del Señor o de la Santa Cena. Quiero hablar del proceso de cómo es que se complementa, que la harina es símbolo de la comunión con Dios. Porque ¿cómo se extrae la harina? ¿Tú crees que agarran el grano y además lo exprimen y ya? ¿Sabes qué color tenía la harina en aquel tiempo? Dice la Biblia y la historia que el color de la harina cuando se molía era color... ¿Cómo? Cafecito. O sea, en otras palabras, pon tu mano y vas a ver que se parece con tu piel. Se parece contigo. Es tu comunión con Dios, tu naturaleza con Dios. Lo que tú eres, como tú piensas, como tú comes, como a ti te gustan las cosas, es tu naturaleza, eso es la tinaja en ti. Tu comunión con Dios como tú eres. Pero el aceite, dice la Biblia, tengo un poco de aceite, eso dice, vamos a cambiar el concepto. Tengo poca comunión con Dios en mi tinaja y me queda poco aceite, o sea, me queda poca unción de Dios en mi corazón, porque por todo lo que he pasado, mi comunión con Dios se ha escaseado y su presencia ha hecho falta en mí. Eso es lo que estaba diciendo esta mujer. Porque vivo en Sarepta, porque vivo en el proceso, vivo en el fuego, vivo en las pruebas, porque vivo en las condiciones que estoy pasando, porque vivo en las circunstancias. Mi comunión ha bajado y la unción de Dios en mi vida ha bajado también. No tengo mucho. Y todavía en medio de ese proceso me estás pidiendo que te comparta de la unción de Dios. Como mujeres entre ustedes deben de comprenderse que están pasando por las pruebas. Cuando Dios me dijo que oraran ustedes por la hermana, Dios me dijo es que ellas también tienen necesidad, pero es justamente compartir de su propia tinaja y su propia vasija lo que otra mujer necesita. No sé si están comprendiendo esto. Cuando ustedes oran por ustedes mismas, el Espíritu Santo de Dios está obrando en aquella persona cuando oran ustedes por ella, pero también está obrando en ustedes. Por eso es que Dios le dijo a esta mujer, dame de lo que hay en tu tinaja, o sea, de lo que hay en ti, de lo que te queda, poco, dame. Pero observa cómo es que Elías es muy exigente, o será que Dios quiere que le demos lo primero, porque Elías le dijo a esta mujer, pero hazlo primero para mí. Es una condición que tú puedes darle a Dios lo primero para Él, poner a Dios en primer lugar. Amén. Dice el versículo que recogía 2 leños. A ver, todo lo que iba a hacer con 2 leños le iba a alcanzar. Pues qué tan grandes iban a ser los leños.
Los que, o más bien ustedes, las que usaron leña, ¿saben qué tanto se ocupa para cocinar algo? 2 leños para cocer pan. Yo, de verdad que cada vez que yo me he metido a estudiar esta porción, porque cuando Dios me da una palabra o me revela secretos de esta lectura, porque de eso he predicado para hombres, para iglesia en general, pero cuando vuelvo a estudiar esto comprendo algo y vuelvo a mis apuntes. Porque esto ya tengo aquí en mis archivos 3 sermones de esta cita con propósitos diferentes. ¿Qué significa 2 leños? Recojo 2 leños. ¿Para qué ocupamos el leño? ¿Va a decir para pegarle a los hijos? No, por favor, no. No piensen en eso ahorita. No, desocúpense de eso ahorita en la casa, de la casa. Es para prender fuego. Obviamente que 2 leños no le iban a alcanzar, pero era lo único que quedaba. Y si es lo único que te queda, estás viviendo con los últimos recursos de tu fe. Eso significa los 2 leños, los recursos de tu fe. ¿Por qué 2? Porque es lo que tú puedes hacer y confías que tú puedes hacer y tú dices, yo solamente puedo hacer esto. Y el otro es tu fe en Dios. 2 tipos de fe: la que te tienes a ti misma y la que le tienes a Dios. ¿Qué tanto te queda? Dice, ya no me queda nada, solamente poquita fe. Es más, ya ni creo en mí. Me he decepcionado yo misma. Me he decepcionado yo. Porque no logré, no alcancé, no llegué. Nos hemos decepcionado. Pero Dios dice, no te preocupes. Tus 2 leños, tu poco aceite, o sea, tu poca comunión, tu poca presencia de mí que tienes. Porque hoy hay personas también que en el proceso les gusta más estar escuchando afuera las canciones del mundo que cantos de Dios. Nos pasa, humanamente hablando. He encontrado a muchos hermanos que tienen 3, 4 producciones de canciones y ya la pagan porque llegó el pastor. Ay, pastor, perdone. No se preocupe, prefiero escuchar lo que usted escuche y saber en qué condiciones está espiritualmente, que llegar y escuchar música cristiana e imaginarme que está bien cuando no está bien. Le decía a un hermano el domingo, le digo, yo tuve un primo que en una memoria USB cargaba músicas de un grupo pagano y música de un grupo cristiano, pero el grupo cristiano cantaba como el grupo pagano. ¿Qué sentido tenía? Seguía escuchando. Una ocasión un hermano me prestó un carro y no sé en qué momento estuvo, pero debajo del asiento se salieron como 20 discos, todos de grupos paganos. Y ya regresé y le dije, hermano, se salieron nuestros discos, por ahí los acomodé, no sé dónde estaban, perdón. Ay, hermano, los hubiera tirado, dice. Pero eran puro disco original. No eran de esos verdecitos piratas. ¿Cómo le voy a tirar puro disco original que salen caros? Hay gente que está con su poca leña. Hay gente que está con su poca harina, que está con su poco aceite. Y Dios les está pidiendo, porque dice Dios, yo ya quiero que acabes ese proceso. Yo ya quiero cambiar tu historia. Por eso te estoy pidiendo, dame a mí tu aceite, dame a mí tu harina. Dice el versículo 13. No tengas temor. Hemos hablado de los temores. No tengas temor. ¿Sabes por qué? Porque el pensamiento de esta mujer ya era para morir. El pensamiento que tú tienes ya es para el fracaso, probablemente. El pensamiento que tú tienes ya a lo mejor ya es para cerrar ciclos. ¿Cuál es tu pensamiento? El pensamiento estaba basado en sus 2 leños, en su poca harina, en su poco aceite. Te lo voy a repetir en lo espiritual. Su pensamiento estaba basado en su poca fe, en su poca búsqueda con Dios y en la poca presencia de Dios en ella. Es obvio que si tiene poca fe, poca comunión con Dios, ¿qué vamos a esperar? La muerte. Es un efecto natural. Pero Dios te está hablando hoy. Dios te está diciendo, voy a cambiar eso.
No es lo que yo quiero exigir, es lo que voy a hacer en ti. No es lo que el profeta estaba pidiendo, es lo que Dios quería hacer con esa mujer. Habiendo muchas otras mujeres en Sarepta, habiendo muchas otras familias en necesidad, habiendo muchas otras personas viviendo en el sufrimiento, porque eso significa Sarepta, sufrimiento, proceso, pruebas, habiendo muchas personas viviendo en pruebas, Dios escogió a una. Dios te escogió a ti. Dios te está escogiendo a ti para cambiar tu historia. Ahora, si observan la lectura, ¿cuántas veces se repite la palabra harina y aceite? 3 veces. 3 veces. ¿Qué simboliza el número 3? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? ¿Sabes qué dicen los apóstoles en su bendición? Que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu sean bendecidos. ¿Qué parte de ahí no concuerda con el número 3? Todo. Aceite, aceite, aceite. Observa la lectura, se repite 3 veces aceite, 3 veces vasija, pero me gusta algo que añade en eso. Por favor, observemos el versículo 14, por ejemplo. Dice, Dios de Israel ha dicho así. Lo que dice ahí, la harina, ¿de quién? ¿De quién es la harina? ¿De quién es la comunión, en otras palabras? Es mía. No habla de propiedad, habla de la fuente. Tú vas a sacar tu harina, pero se va a multiplicar la harina. Coincide esto con la historia del profeta Eliseo, cuando el profeta Eliseo se encuentra con una mujer de un profeta que había muerto el profeta. La mujer le dijo, oye, tengo deudas, mi marido dejó deudas. Bueno, en conclusión le dijo, tráete muchas vasijas, muchas. Y empieza a vaciar el aceite, porque el aceite se va a estar multiplicando. Y dicen, oye, ya no hay vasijas, ¿qué hacemos? Ah, ya no hay vasijas, entonces ya no hay problema. Véndelo, págalo y vive de lo que te queda. Regresa las vasijas, obviamente. ¿Qué es vasijas? Decía hace un rato, somos nosotros. Es tu naturaleza, somos el cuerpo, la mente humana. Pero dice la harina de, y del aceite también dice el aceite de. Es que tanto la comunión con Dios como la búsqueda corresponde a tu persona y a mi persona. Queremos que Dios haga todo, pero no queremos orar. Queremos que Dios responda, pero no queremos hacer un sacrificio nosotros extra. No sé si me estoy explicando. Queremos que Dios sobre en un milagro, y dijo el flojo ahí en la plaza, qué suerte tendría si el aire corriera hacia acá y el billete me llegara a mí, porque el billete iba corriendo en el aire. Era tan flojo que ni para levantarse quería. ¿Se dan cuenta? Cuando dice la harina del aceite de, está diciendo, es un adjetivo tuyo. Tuyo, esto es esfuerzo, es lo que tú tienes. Versículo 15. Ella fue y se echó a dormir, así dice la Biblia. Ella fue y le dijo a los vecinos, ¿qué creen? Me encontré un hombre allá. ¿Eso fue hacer eso? No. Fue hacer lo que Dios le pidió. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer al salir hoy de este culto? Hacer lo que Dios te pide. Dale tu agua. ¿Qué dije que era el agua? Tu tiempo. Lo que no tenemos, lo que nos hace falta. Es más, de verdad, ni para dormir dormimos las horas que debemos dormir. Porque nos hace falta tiempo para dormir. Aprovechamos en el día que 10, 5, 20 minutos para recuperarnos un poquito y volver a agarrar fuerzas. Pero es que dice la Biblia que en los tiempos actuales el tiempo se iba a cortar. Sigue diciendo, la harina, el aceite, hasta el día que Jehová haga. En otras palabras, tú ya no te preocupes. Tú ya estás fuera de peligro. Aunque veas la prueba que sigue, aunque veas que nada cambia, aunque veas que la circunstancia está ahí, porque eso significa Sarepta, prueba, proceso de fuego, aunque veas que todo sigue igual, no te preocupes, yo me voy a encargar de ti.
Estás en mis manos, yo seré tu proveedor, seré y daré aquello que tú necesitas. Dice el versículo, hasta el día, y es cuando Dios determina el tiempo. Decía hace un rato yo, fecha de caducidad. Dice la Biblia el versículo 15, ella fue e hizo como le dijo Elías. Versículo 16, y la harina hubiera dicho solamente el escritor, y la harina y el aceite no se escasearon. Pero hace énfasis, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija. Y era obvio que estaba en la vasija y estaba en la tinaja. Pero Dios te está diciendo, yo sé el proceso en el que estás. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. La mujer ya estaba fuera de peligro. La mujer ya tenía asegurado su vida. Dice el versículo 17, que la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Quiero que leas esa pregunta que viene, porque con eso voy a terminar hoy. ¿Cuál es la siguiente pregunta del versículo 18? Versículo 18. He venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Quiero que lean todas ustedes esta misma pregunta unidas. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Por si fuera poco, el ama de casa estaba pasando otra etapa. Gracias a Dios que el hijo murió cuando el profeta estaba ahí. Pero, como ella estaba en el proceso de la prueba, en el proceso de Sarepta, ella no estaba pensando correctamente. Y en lugar de decir, aprovechamos, oye profeta, se me murió, trató de culpar al profeta. Es que eso nos pasa cuando estamos en el proceso. De repente estamos, sí Señor, yo voy a esperar en ti, sí Señor, yo voy a confiar en ti. Y de repente viene un pensamiento y ¡bum!, nos da vuelta. Y de repente, Señor, ¿por qué, Señor? Nos pasa como esta mujer. En lugar de aprovechar la presencia de Dios, le reclamamos a Dios. En lugar de aprovechar que seguimos en una etapa diferente, le cuestionamos a Dios. Vean, ¿cuántas veces llegamos a un culto con corazón agradecido? ¿Y cuántas veces llegamos a un culto con la necesidad de que Él nos hable? Y si no nos habló, salimos del culto y decimos, el culto no estuvo bueno, estuvo aburrido. La hermanita no cantó bien, el hermano no cantó bien, nos estábamos durmiendo. ¿Por qué? Porque no veníamos así. Culpamos al que no canta, al que no tocó, o sea, culpamos a todos. Eso le pasó a esta mujer. Oye, estoy en el proceso, ¿por qué traes a mi memoria mis iniquidades? Digo, yo no encuentro en la Biblia donde le dijo el profeta, mira, tú fuiste pecadora, eres madre soltera. No. Pero es que es nuestra mente la que nos traiciona, es nuestra mente la que nos dice, oye, esto que está pasando es por esto. No. Dios permite cosas mientras tenemos su presencia en nosotros para Él poder concluir con lo que el diablo quiere destruir. En otras palabras, Dios permite que un alacrán, un escorpión te pique para crear anticuerpos en tu cuerpo. Pero mientras, te hizo llorar, te hizo sufrir. Dios permita que el zancudo llegue y te produzca una hinchazón, te irrite, para que tu cuerpo crea defensas. Nada más no le hagas como un hermano que llegó a tierra caliente y que se cansó de los mosquitos que hay allá, se desabrochó la camisa y dijo, ahora sí, llénense. No, pues nunca les dio llenadero, porque eran legiones de moscos. Se llenaban unos, se llegaban otros. Así es que si no se terminan de llenar, no. ¿Sabes qué Dios lo que permite? Que pasemos por algo, porque hay un propósito. No sé qué pasaría si eso pasara cuando estás más lejos de Dios. Hay gente que termina peor. Dije que iba a terminar con esa pregunta. ¿Has venido a mí para traer memoria? En parte sí. Y agradécele a Dios que tus pecados volvieron aquí.
No para que pienses que Dios se quiere acordar de ti o tú sufras, no. Es para que le vuelvas a decir perdóname, porque te fallo a cada rato. Esto pasa en los hombres. Dice el salmista David, para ser preciso, mis pecados están siempre delante de mí. Aquí están. Gracias a esos pecados, ¿cuál es la actitud de David? Perdóname, 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 perdóname. Solamente el fariseo dice, yo no soy como el pecador, yo no peco, yo no fumo. El fariseo se justifica, pero el pecador dice, perdóname. Es mejor que vea eso para que puedas decir, perdóname, y no digas, no, pues yo no peco, yo me siento bien. No, es mejor ver nuestra naturaleza como es y no vivir en una falsedad. Ponte de pie. Dice la Biblia que Dios escuchó la voz del profeta y le volvió el alma al niño. Dios conoce lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú estás sufriendo en tu zarepta, en tu proceso, en tus pruebas. Dios sabe lo que tienes necesidad. Pero Dios te está pasando por la prueba de la obediencia porque Él quiere cambiar tu historia y Él quiere que seas diferente a los que pasan en Sarepta.